Hola amiguitos, besitos, saludos para todos. Bueno, espero que estéis bien, que llevéis bien el verano y que tengáis suerte de iros de viaje. Yo por mi parte no me voy de viaje. Así que como voy a estar aquí, pues continuaré grabando. Pues voy a ver si sigo el ritmo este de 3 a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Aunque tengo un truquillo que como no siempre uno está de ánimo, pues lo grabo previamente y luego cuando me encuentro bien de ánimo y luego lo subo lunes, miércoles y viernes. Bueno, el relato que voy a leer hoy va a ser el último de Pirandello, porque es el que hace 7 y bueno, ya está bien. Creo que ningún autor le concedió tanto. Aunque a mí me gusta tanto Pirandello que no me canso a ver. Aunque a veces también cuando, ahora con la calor y se baja el estado de ánimo, que no puede uno salir a la calle, yo aquí no tengo aire acondicionado, espero que vosotros tengáis. Pues a veces el ánimo decae con estas calores y no tiene uno ya ganas ni de leer, ni Pirandello, ni Pirandela, ni nada. Así que pues eso, pues ya esta semana que viene empezaré a leeros a Lampedusa, que también es otro siciliano, que lo voy a recibir, como os dije, he comprado por Wallapop, aún no lo he recibido, relatos de Lampedusa y de Catherine Maxfield, que me encanta, ¿no? Y bueno, yo seguiré leyendo pues a ese ritmo. Bueno, ya viste el relato último, a mí me hizo gracia, incluso, ¿no? Aquel que era un gafe. Me hizo gracia cuando están dando los premios el ayuntamiento al valor cívico, sí. Y a uno le dan el premio por salvar a una mujer más, a una vieja y a un niño en un incendio. Y uno que veía por allí dice, está muy bien que den premios, pero más vale que pusieran un cuerpo de bomberos. Ya no tienen ni bomberos en el pueblo. Y si pusieran al Carlucho lo pusieran de bombero, que ya ha salvado a mucha gente. Es un forzudo. Y bueno, y el protagonista era un gafe, una persona con mala suerte, que todo el mundo se burlaba de él, daba pena. Y la verdad es que hay personas así en la vida, ¿eh? Yo he conocido personas así. Es triste. Pero yo creo que muchas veces son ellos mismos los que se buscan eso, ¿no? Porque este hombre pensaba mal de todo el mundo, a todo el mundo criticaba. Claro, y te crea una energía negativa. Si tú piensas mal de los demás, atacas a los demás, pues te vuelve lo que se siembra se recoge, ¿no? Y bueno, yo creo que la pena eso así, pero hay que reflexionar y ser más positivo en la vida, ¿no? Y bueno, una pena como se burlan de él. No hablo más del relato por si hay alguien que esté viendo este vídeo y no lo ha leído. El relato anterior se titulaba El valor cívico, creo que era, pues le recomiendo que lo vea, que está muy bien, ¿no? Como todo, es difícil elegir. Bueno, ya hoy voy a leer el último relato de Pirandello, es cortito también, no es muy largo. Se titula Tengo tantas cosas que contarle. Vamos a ver qué tal sale. La carta, escrita en un vulgarísimo papel de suprema elegancia provinciana, color rosa con filete dorado, terminaba así. Si yo hablo de ansiedad, tú puedes decirme muy bien, pobre Giorgio mío, eres ya viejo. Y es cierto, soy viejo, sí. Pero es de pensar, Momolina, que te he amado, y cuánto, desde muchacho. Tú también decías entonces que me amabas. Vino el huracán, precisamente el huracán, y te llevó lejos. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? 28. Pero ¿cómo es que yo he seguido siempre siendo el mismo? Mejor dicho, mi corazón. Por esa razón no debería hacerme esperar demasiado tiempo la contestación, ¿sabes? Yo iré mañana hacia ti. Has tenido casi un mes para pensarlo. Mañana me tienes que decir sí o no. Pero debe ser sí, Momolina. No derrumbe el hermoso castillo que yo he construido en este mes. El hermoso castillo en el que tú serás reina y todas mis esperanzas, todavía jóvenes, te servirán como doncellas. La señora Moma cayó en la cuenta de que esta última frase tan poética había sido añadida después de escrita la carta. O bien el señor Giorgio no había querido derrochar el bello papel color rosa con filete dorado
o no había querido empeñarse en el trabajo de rehacer, quién sabe con qué esfuerzo, en una hermosa copia la carta, con todos aquellos rasgos al final de cada palabra. Y entonces, con mucha habilidad, había obligado a la poética frase que se le ocurrió más tarde, quizá al releer la carta antes de encerrarla en el sobre, a que cupiese toda, con letra menudísima, en el poco espacio que quedaba después de Tú serás mi reina. La coladura, que saltaba evidentemente ante los ojos, hacía más desmañadas que nunca las esperanzas todavía juveniles que habían de servirla como doncella amorosa. Y consiguió este magnífico efecto, que la señora Moma, furiosa, arrojase la carta sin leer las últimas líneas. «¡Oh, Dios mío! Viene mañana. Pero ¿cómo no comprende este imbécil que nada quiero saber con él?». Y sin quitarse todavía el sombrero, pegó un puntapié en el suelo y levantó la mano enguantada para hacer un vivísimo gesto de fastidio y de cólera. Puede decirse que la señora Moma estaba con aquel sombrero en la cabeza desde hacía 1 año y 4 meses. No se lo quitaba sino una media horita, 1 horita al día. Volvía a plantárselo en la cabeza con furia y andando otra vez fuera de casa. Y caminando siempre de un lugar para otro, empujábala un frenesí, no sabía de qué, un frenesí que le exasperaba el cuerpo, sobre todo a la vista de los muebles de la casa, y muy especialmente a la vista del magnífico salón de recibir, con sus ricas cortinas y aquellos antepuertas de damasco, los cuadros antiguos y modernos en las paredes, y el gran plano de cola del marido, y aquellos atriles que parecían de iglesia, delante de los cuales tomaba asiento con sus instrumentos de arco los colegas del marido, y también su bella hija Alda, que ahora estaba muy lejos, ella también, con su violín. La señora Moma era viuda desde hacía 1 año y 4 meses, viuda del ilustre maestro Aldo Sorabe. La carta que había recibido aquella mañana y en la que el señor Giorgio la llamaba Momolina, le había despertado un momento el recuerdo de su pueblecito nativo, de aquel cerroso burgués montañés, rodeado por completo de hayas, roble y castaños, al que fue cierto día a refugiarse, arrojado por no sé qué tempestad, el joven maestro Sorabe, genio incomprendido, con un libreto para ponerle música, el huracán. Este era su marido. Entonces ella era en verdad Momolina, 16 años, sonrosada y fresca, boniquilla, regordeta y muy tranquila, pero también ella se había enamorado del joven maestro Sorabe. Se había enamorado quizás porque todas las muchachas del pueblo se habían enamorado. Sin embargo, jamás había entendido del todo por qué razón él la había elegido a ella, precisamente a ella, que se le había mostrado menos encendida que todas las demás, hasta el punto de que únicamente había acertado a ruborizarse y a balbucir delante de él, y cuando no tuvo más remedio que decirle algo, le declaró ingenuamente que ella no sabía nada, ni de música, ni de poesía, ni de ninguna otra de las artes. Pues bien, el maestro Aldo Sorabe se había casado con ella quizá por eso precisamente. Sin embargo, ella creía, estaba segurísima de haber compartido durante 28 años la vida del marido, que fue al principio tempestuosa, gitanesca, en viaje afanoso de una población a otra, con la lengua fuera, lo mismo que una pobre perrita, detrás de la ansia frenética suya, que quería llegar a toda costa a la meta. Después, una vez nacida la hija, vino otra vida, nunca verdaderamente tranquila, pero desde luego menos inquieta, la que seguía cuando él regresaba, después de los triunfos, o después de una gira de conciertos, o de una temporada musical completa en esta o en aquella ciudad, hasta que, conquistada sólidamente la holgura económica con la fama, se estableció él en Roma. Allí había crecido la hija, rubia y hermosísima, entre el brillo embriagador de arte de que estaba rodeado el marido. Pero un buen día, sin saber cómo ni por qué, echando tierra por todos los ambiciosos proyectos del padre, se había enamorado de un periodista feo y casi viejo. Se había casado con él y se había marchado a América, a Buenos Aires, donde le habían ofrecido al marido la dirección de un gran periódico italiano. El padre, que había negado el consentimiento hasta el último instante y que no había querido ver de nuevo a la hija ni siquiera antes de su marcha a América,
había muerto de pesar 3 meses después. Era un gran dolor, sí. Era un gran dolor para la señora Moma el alejamiento de aquella hija única, y después había sido la mayor de las desgracias para ella la muerte del marido. Pero así son las cosas. La señora Moma no llegaba todavía a comprender que precisamente con el alejamiento y con la muerte hubiese acabado todo, como si ella no se hubiese quedado, como si no se hubiese quedado la casa tal cual por el desahogo económico en que la había dejado el marido. Claro está que la vida de otro tiempo, la vida ardorosa, tan bruscamente interrumpida, las fiestas artísticas, las conversaciones, la corte de las espléndidas señoras en torno al viejo maestro ilustre, pequeñito y piloso, de ojos salvajes por debajo de las cejas tupidas, alborotadas, tal como aparecía en el retrato al óleo colgado en la pared del salón, la corte de jóvenes elegantísimos alrededor de la hija, todo eso no era ya posible. Eso sí lo comprendía bien la señora Moma. Pero una vida como la que en adelante podía llevarse en las nuevas condiciones, tantas y tantas amigas y tantos amigos de entonces, podían muy bien volver a llevarla allí en la casa, que había quedado exactamente igual en aquel saloncito magnífico alrededor de ella, que se había quedado sola y que daba vueltas y vueltas como perdida. Y angustiada, desesperada, con el sombrero en la cabeza de la mañana a la noche, la señora Moma corría buscando a los antiguos frecuentadores de la casa, de uno a otro sin descanso. Al principio la habían acogido con cierta cordialidad. Muchos se habían mostrado compadecidos de ella por su doble desventura. Alguno había llegado incluso a prometerle que iría a visitarla. ¿Pero qué? Ni uno solo había acudido, y la señora Moma había llegado a ser casi agresiva. ¡Bribón! ¡Bribón! Me prometió que vendría. Señora mía, créame, no me ha sido posible. ¿Vendrá hoy? Hágame el favor, venga. Tengo tantas cosas que contarle. De 4 a 6, le espero. Hoy no, señora, cuánto lo siento, no podría. Espero que mañana. No, mañana con seguridad. Mire que le espero. De las 4 a las 6. Tengo tantas cosas que contarle. Y la señora Moma permanecía en casa desde las 4 hasta las 6 esperando la visita. Creía verdaderamente que tenía tantas cosas que decir y repetía toda esa frase después de las invitaciones cada vez más apremiantes. Pasaron las 4, pasaron las 5, pasaban las 6, la impaciencia, el frenesí, la angustia, la exasperación de la señora Moma crecían. Se asomaba tan pronto a esta como a la otra ventana a ver si llegaba el invitado, y aunque estuviese ya segura que no llegaría, después que daban las 6 se obligaba, devorada por la ira, a esperar todavía 10 minutos, un cuarto de hora y aún otro cuarto más, y hasta una hora. Al fin se volvía a plantar el sombrero en la cabeza y se echaba otra vez a la calle, furiosa, llenando de imprecaciones al mal educado. No caía en la cuenta de que los amigos y conocidos, para no ser agredidos, cuando la veían de lejos, daban vuelta a la esquina, se escondían, y cuando se veían atrapados, le daban las manos volviendo la cara y huían sin darle tiempo de acabar la frase acostumbrada. Mañana, ¿verdad? Le espero mañana, de las 4 a las 6. Tengo tantas cosas que contarle. La pobrecita recordaba que siempre se había mostrado afable y cordial con las amigas, con los amigos, con los admiradores del marido y con los cortejantes de la hija. Amigas y amigos se le sentaban entonces al lado durante las reuniones, le dirigían la palabra, la saludaban con aspecto de cumplido y deferencia al entrar y al salir del salón. Ella oía con paciencia toda aquella música, toda aquella disputa acerca del arte. A veces le había ocurrido contestar con un ademán de cabeza o con una sonrisa a alguno en el calor de la discusión le había dirigido la mirada. No, de ninguna manera. No conseguía comprender todavía por qué, alejada de la hija, muerto el marido, la hubiesen abandonado todos de aquella manera, como si hubiese cometido alguna indignidad, como si todos hubiesen desertado de la hermosa casa en la que antes habían quedado todos aquellos preciosos objetos de arte alrededor de ella, como suspendidos en medio de una inmovilidad silenciosa y casi solemne. Aquellos muebles y la casa eran ahora suyos, absolutamente suyos. Ella era la señora y la dueña de todo. Sin embargo, sentíase presa de un desvarío horrible, mirando, o más bien sintiéndose mirada como una extraña por todos aquellos objetos, que no le decían nada, que no sabían decirle nada, porque cada uno de ellos tenía un recuerdo vivo todavía, o del marido o de la hija, y ninguno para ella.
Por ejemplo, si levantaba los ojos para mirar un cuadro del salón, sabía que era antiguo, cómo no, sabía que valía mucho, pero verdaderamente no habría sabido decirse a sí misma qué era lo que representaba, porque era hermoso, y si miraba el piano, y en verdad no podía hacer otra cosa que mirarlo, no se arriesgaba siquiera a descubrir el teclado, porque antes de morir el marido le había recomendado expresamente que no dejase que lo tocase nadie. En cuanto a tocarlo ella, ni siquiera pensaba, porque para ella la música, sí, había vivido siempre en medio de ella, pero jamás había logrado distinguir ni siquiera las notas el do, pongo en caso del re. No vivía para ella aquella casa, no podía en modo alguno vivir alrededor de ella. Para volver a vivir necesitaba imperiosamente que un poco de la antigua vida, de la de los demás, de la de su hija y la del marido, se moviese de nuevo en ella. Otra vida allí, una vida suya, no era posible, porque en realidad ella, la señora Moma, por favor, decidido, decidlo en voz baja si no queréis ser demasiado crueles vosotros, los que ahora decís que es una tremenda molestia. La señora Moma no había tenido jamás una vida suya y casi no había estado nunca en aquella casa. Esto no podía, como es natural, comprenderlo ella. Advertíalo como un desvarío que se le exacerbaba cada vez más y que la echaba a la calle sin descanso, obstinada en volver a llamar, en llevar a su lado aquella vida, la angustia desvariante de sentir que le faltaba y que huía de ella, sin saber por qué. Al siguiente día, se comprende, recibió como a un perro al señor Giorgio Fantini, al paisano suyo enamorado desde hacía 28 años, que con su ofrecimiento de casarse con ella trataba sin embargo de llamarla de nuevo y de volver a llevarla hacia aquella única vida que ella habría podido vivir, allá en la ferrosa aldea de la montaña, entre los bosques de haya, roble y castaño. Vida modesta y tranquila, de días sencillos e iguales, en la que no ocurría nunca nada que ella no pudiese comprender, donde habría podido sentir y palpar la realidad segura de la propia existencia en todas las cosas conocidas. No era además tan viejo aquel señor Giorgio Fantini, y era también una buena persona, mucho más bello ciertamente que aquel pequeño y peludo maestro huraño Aldo Sorale, el marido. Y era incluso rico, dueño de muchas tierras y de muchas casas, y al que no le faltaba cierta cultura antigua y sana, puesto que era capaz de leer en el texto latino, sin ayuda de traducciones, la geórgica de Virgilio. La señora Moma no se cuidó siquiera de estar en casa. Cuando regresó a esta, al cabo casi de 2 horas, echando lumbre y bufando, más envenenada que nunca por la cólera contra todos aquellos ingratos y mal educados que vivían de ella y no le cumplían la palabra, lo acometió malamente allí, en el salón, sin quitarse siquiera el sombrero, levantando únicamente el velito para que advirtiese bien en su ojo la cólera suya y el firme propósito de rechazar aquella proposición que le parecía casi un insulto, más todavía una insolencia. «¿Pero quién os ha dicho que vinieseis, querido Fantini? Yo no se lo he dicho, ni siquiera le he contestado. Pero sí, disculpadme. ¿Creéis en serio que lo que proponéis sea posible? Basta con que miréis un poco a vuestro alrededor, querido Fantini. ¿Veis? Esta es mi casa. ¿Creéis posible que yo a mi edad renuncie a lo que por espacio de tantos años ha constituido mi vida? Vamos, un poco de reflexión. Verdaderamente habríais debido pensarlo antes un poco. Basta, no hablemos más de ello. Deme esa mano, querido Fantini, sin rencor, y sigamos siendo buenos amigos. El señor Fantini no tuvo el valor para insistir. Recorrió con la vista aquel salón en el que ella aseguraba tener su vida, y poco después salió a la calle con ella, que por un momento había tenido que interrumpir por él su busca cotidiana inexorable. Y la vio por la calle detenerse 3 o 4 veces en medio de la tristeza brumosa del atardecer de diciembre, entre una riada de gente, para agredir a este o a aquel, y se dio cuenta de que aquellos señores agredidos le daban la mano volviendo la cara, y le oyó en cada ocasión repetir, con una voz extraña, rabiosa, de llanto, la frase suya acostumbrada: «Me había prometido usted dejarse ver. Venga, de 4 a 6.
tengo tantas cosas que contarle. Bueno, ya veis, cortita, pero bueno, se ve una historia de una vida, ¿no? De aquella mujer. Venga, pues saludos, muchos besitos, que paséis buen fin de semana.